Buenas noches. Antes que nada, me presento y nos presento. Mi nombre es César Ponce, formo parte de la organización del equipo de SANE. SANE somos una organización que surge con el objetivo de difundir información. ¿Qué información? Información científica que tenga que ver con mejorar nuestras condiciones físicas, nuestras condiciones emocionales y nuestra vida en general. Por la web. Atrás, por favor. Por eso, SANE nace, de hecho, en este tipo de eventos, son conferencias, fue como empezamos queriendo difundir esta información que algunos de nosotros íbamos encontrando, que nos cambiaba la vida, y que en esas ganas, como cuando encuentras algo que te maravilla, de compartirlo, empezamos a hacer este tipo de charlas en un lugar ahí por el centro primero, en otros cada vez más amplios, y luego de repente pues ya se va formando una escuela, incluso ustedes, bueno, ya se irá construyendo con este año que está terminando, muchos proyectos que se están concluyendo, pues ya les informaremos luego de lo que sigue, para no se les ponga. El punto es que, bueno, les agradezco que estén acá. Nos dedicamos a hacer investigación en relación a lo que son las emociones, la relación con las emociones y el cuerpo, qué son las emociones y lo que está en medio de las emociones que es el cerebro. Entonces nos dimos cuenta que la base era esto, la neurobiología. Entonces, de alguna manera, a partir del estudio de lo que es la neurobiología, que es cómo el cerebro se comunica con nuestro cuerpo y de dónde viene ese funcionamiento, hoy escucharemos un poquito de eso, podemos entender el funcionamiento de la psique, la percepción y por lo tanto el origen de muchos de nuestros perdón. Y bueno, en eso estamos. Habíamos encontrado cosas súper interesantes, hemos hecho ya toda una formación que ha surgido de este tipo de proceso de investigación, tal cual siempre nos presento como un centro de investigación porque eso es. Hacemos investigación en ciencias de la conciencia, es decir, en entender esto que explicaba hace un instante, lo que es la percepción y las implicaciones de este fenómeno de la vida. Bien. Aprovecho y presento un poquito a este chico de los audífonos, Alberto, que también es parte del equipo. Por ahí no están otros elementos que ya luego haremos una presentación formal de toda la parte que sigue del equipo de SANE. Por lo pronto, bueno, pues comencemos la conferencia. La conferencia de hoy tiene que ver con el tema de la columna, si no me equivoco. Sí, es verdad. Muy bien. Estamos poniendo contexto con imágenes. Antes de entender de alguna manera la información que voy a presentar, va a ser necesario hacer un pequeño contexto para entender desde qué perspectiva estamos abordando lo que es la salud, lo que es la enfermedad. Porque si bien uno podría creer, pero ya casi no, que es un concepto estático, en realidad es un concepto que va cambiando a lo largo de la historia y que se ve de distintas maneras y que dependiendo de cómo se lo observe, es de cómo se le aborda. Entonces, entender la medicina como se ha estructurado actualmente, es importante para entender cómo ha evolucionado a la medicina que vamos a presentar, al enfoque del cuerpo y de la salud que vamos a presentar. Podemos dividir, y nos lo dice el doctor Callejón, la medicina en con cuatro grandes vertientes que nos llevan a esta corriente que queremos presentar. Si tú te preguntas qué es la enfermedad, entonces nos podemos ver que está la forma de la medicina clásica, la medicina que todos conocemos, la medicina alópata, podríamos decirlo, o la medicina basada en evidencias. La medicina cuyo fundamento es la observación a través del microscopio y que explica la causa de la enfermedad como alteraciones del cuerpo, alteraciones metabólicas, alteraciones del organismo a partir de elementos ajenos como pueden ser virus, gérmenes, bacterias, o como pueden ser elementos tóxicos, o una serie de, por ejemplo, presiones de la vida cotidiana, de lo que se suele últimamente ya denominar el estrés o la baja de defensas, como se suele abordar desde esta perspectiva. ¿Cómo se busca la enfermedad y cómo se le aborda? Como decíamos, la base de esta perspectiva de la enfermedad es la neurobiología. ¿Qué es la neurobiología? Lo que se observa a través del microscopio, es decir, única y exclusivamente lo que se puede ver a través del microscopio. Un poco, últimamente se han ido incluyendo otro tipo de tecnologías aliados con la biotecnología, con la ingeniería, como las resonancias magnéticas, la tomografía
axiales, los escáneres cerebrales, pero que en última instancia simplemente es un instrumento de diagnóstico para poder hacer una intervención a nivel quirúrgico. Se entiende el cuerpo desde esta perspectiva como una máquina a la cual se le pueden quitar y poner pedazos, una máquina que se descompone, y también desde una perspectiva se entiende que esta máquina puede ser agredida por una serie de elementos ajenos a la naturaleza del cuerpo. Desde la perspectiva, las bacterias, los gérmenes, los virus, son algo así como un enemigo que está ahí al pendiente, en cualquier momento si se te bajan las defensas te atacan, y esa es una de las causas de la enfermedad. ¿Dónde se va a manifestar esta causa de esta enfermedad? En las mismas alteraciones metabólicas que pueda observar en la persona, que se puedan observar en la persona. ¿Con qué? Con los instrumentos de que esta misma medicina ha ido construyendo a fin de poder hacer sus diagnósticos. Esa es de alguna manera la medicina clásica a la que vas al doctor y que te mandan ¿a dónde? Pues a un laboratorio, donde un microbiólogo, un patólogo van a observar una muestra, te van a dar un resultado y luego con eso el médico va a hacer ¿qué? Pues su trabajo, medicarte, o hacerte una cirugía, ya dependiendo mandarte a hacer otros estudios, qué sé yo. Pero lo que estamos viendo es que toda esta medicina es basada en esto, en esta evidencia. La causa de la enfermedad aquí simplemente se explica como una alteración, como una agresión, como una... Pues si le preguntas a un médico, ¿por qué me enfermé? ¿Qué te diría un médico? Pues te podrá decir, pues quizá cosas del estrés, quizá malos hábitos alimenticios, quizá cualquier cosa te puede decir, porque realmente no tiene que demostrarlo, porque realmente cuando ya estás enfermo, lo único que quieres es que, bueno, ¿cómo es el tratamiento desde esa perspectiva médica? Lo que se observa desde esta perspectiva médica son solo los síntomas, ¿no? Los síntomas y la causa orgánica de estos síntomas. ¿Qué es lo que busca esta perspectiva médica? Quitar el síntoma. Por lo tanto, se va y quita aquello que supuestamente genera el síntoma. No se observa las consecuencias de esto muchas veces. O sea, cuando tienes un conflicto, te vas sobre el conflicto, quitas esto. Y si el tratamiento, la medicina o la cirugía tiene otro tipo de consecuencias, otro tipo de síntomas, estos otros síntomas se van a tratar como otras enfermedades, quizás sí relacionadas con la primera, pero se van a tratar como de alguna manera no se van a prever, se va a atacar y se va a querer quitar aquello que causa supuestamente el síntoma. Si es una infección se van a usar antibióticos, si es un crecimiento celular se va a hacer una cirugía, por ejemplo un tumor o lo que sea, independientemente si está o no influyendo en las funciones vitales. Si se detecta un tumor, pues se lo van a quitar. Esto es de alguna manera lo que podríamos llamar la medicina clásica, la medicina alópata. Hay otra perspectiva que surge como en una contraposición a esta, que es la que se denomina la medicina vitalista o las medicinas alternativas. ¿Cuáles son estas medicinas? Bueno, en contraposición a esto, las medicinas que van desde la homeopatía, las flores, cualquier trabajo que se haga a nivel de la alimentación, la fitoterapia, la reflexología, la acupuntura, todo ese tipo de alternativas, de alguna manera que surgen, o así las pretendemos entender como una contraposición a la medicina alópata, y explica la causa de la enfermedad como una interrupción del flujo energético natural del cuerpo. O sea, se plantea que hay como una ley vital, una energía vital que fluye a través del cuerpo, y si te enfermas es porque esta energía sufre un bloqueo. ¿Qué causa la enfermedad? Pues dependiendo de la perspectiva pueden ser desde cuestiones de personalidad, como a veces lo observa la homeopatía, por ejemplo, que la personalidad desde ahí lo aborda a nivel de información, como cuestiones de malas energías o malos pensamientos o malas, pues sí, como dicen tal cual, como malas energías que bloquean aquello, como de alguna manera lo ve la medicina china, o lo podríamos entender como malos hábitos alimenticios o de conducta o de carácter, como lo entiende quizá la macrobiótica o el vegetarianismo, que desde ahí van a intentar entender el flujo o restablecer el flujo natural, ¿no?, del cuerpo, ¿no?, con alimentación, con información, con flores, con masajes, con reflexología, picando unos puntos muy específicos, y de alguna manera esto, la causa de la enfermedad se explica, y eso de alguna manera ya empieza a ser más coherente con la perspectiva evolutiva que vamos a presentar aquí, que es como una ruptura a una ley universal que fluye a través del cuerpo. Algo en ti, alguna parte de tu conducta, de tu alimentación, de tus relaciones, algo no estás haciendo adecuadamente, estás haciéndolo fuera de esa ley que luego se te está manifestando como una enfermedad. De alguna manera esto simplemente se trata a través de los mecanismos, que sí es la parte importante entenderlo, son distintas técnicas.
cada una totalmente, algunas personas manejan varias técnicas, pero son técnicas. ¿Cómo se va a tratar la enfermedad? Cada una de esas técnicas va a aplicar lo que sabe para poder restablecer el flujo energético natural, volver a poner a la persona en coherencia con la ley o con el flujo natural de la vida. Eso es lo que llamamos de alguna manera las energías vitalistas. Otra tercera perspectiva, que es un poco el extremo de la primera, es la medicina del pánico. ¿Qué es la medicina del pánico? La que causa, la que más bien piensa la enfermedad como algo inminente. O sea, lo que en la primera perspectiva era una causa probable, ahora se tiene que ver esa causa como algo inminente que va a pasar. ¿Y dónde se busca la causa de la enfermedad? No en los síntomas, no. Se está buscando constantemente a través de métodos invasivos de la búsqueda de mutaciones celulares. Tenemos todos estos estudios, por ejemplo, de vacunaciones masivas, o de que a tal edad te tienes que empezar a hacer tales estudios porque tales enfermedades se ven como producto de la edad. Y a partir de ese momento tienes que empezar a medicarte sí o sí, porque a tal edad te llega la descalcificación, a tal edad, sí me voy explicando, a tal edad tienes que empezar a hacer mamografías, a tal edad te tienes que empezar a hacer exámenes de próstata, a tal edad, o sea, te tiene ya de alguna manera aquello que antes se veía como algo probable, como una causa probable, desde la medicina del pánico se ve como algo inminente. Y se ha cambiado lo que era la medicina preventiva, que era esta onda de, pues observe cualquier cosita que te duela antes de que se muera, que es cualquier mínima cosa se ataca con toda la velocidad posible. Entonces, si yo te detecto en el chequeo médico constante, porque cada 6 meses te haces un chequeo, la mínima bolita, yo genero toda una serie de intervenciones quirúrgicas, muchas veces innecesarias. O sea, muchas veces estos crecimientos celulares no alteran ningún funcionamiento metabólico, ningún funcionamiento físico ni orgánico, y aún así, desde la perspectiva del pánico, se tiene que hacer una intervención, cortar, cirugía, independientemente, como ya lo vimos, del costo que esto pueda tener para el organismo, para la persona que va a consumir. Eso es lo que llamamos la medicina del pánico. ¿Cuál es el objetivo real de esta medicina? Está basado más en la epidemiología, está muy relacionado realmente, los estudios apuntan a la doctrina del shock, a la manipulación de las masas, a la generación del miedo, porque va muy de la mano de la invención literal de enfermedades. Entonces se ha notado como que cada tanto aparecen enfermedades nuevas y hay como todo un mecanismo de masas donde constantemente se nos está bombardeando para pretender, para generar la sensación de que se necesita un sistema, un aparato de poder más grande que nosotros, que tenga que estar velando, cuidándonos de ese enemigo inminente. Entonces ese aparato para su sobrevivencia necesita estar generando constantemente un miedo para que recurra a él. Se le llama la doctrina del shock, muy popular en Estados Unidos porque se hicieron una serie de estudios e investigaciones psiquiátricas al respecto, que tiene que ver con cuál era el impacto del miedo en la psique de la persona y tiene que ver con esto, que lo tengas que preguntar. Entonces, esta aparición de la medicina del pánico es como el extremo de la primera versión. O sea, la primera visión de la medicina, que es la medicina basada en evidencias, se polariza en este extremo, en la medicina del pánico, ¿no? Haciendo toda esta serie de intervenciones, inoculaciones y todo tipo de cosas innecesarias, ¿no? Porque no comprende, no pretende comprender el funcionamiento o cuál es el proceso de la enfermedad. El extremo, de alguna manera, de la medicina alternativa son estas personas, terapeutas, desde esa perspectiva que ante enfermedades graves a veces no quieren hacer nada, que quieren tratarlo con métodos muy suaves, cosas que son muy agresivas, será como el otro extremo. Acá tratas muy agresivamente cosas que son suaves, pero acá el extremo es que cosas agresivas las quieres tratar con métodos suaves, con la alimentación, cuando a veces sí es necesaria la cirugía. Si me explico, es como las dos polarizaciones que tenemos desde estas dos perspectivas, porque de alguna manera la enfermedad se entiende simplemente como una alteración y no se explica el por qué te enfermas. Te queda una duda siempre que te enfermas, te cures o no te cures. ¿Por qué? ¿De por qué desgraciado se me pasa esto a mí? Es una pregunta que te haces y que realmente queda sin respuesta. Ya cuando estás enfermo lo que te interesa es curarte. Ya si puedes, o sea, internamente, a nivel de alguna manera existencial, a nivel psíquico, hay esa pregunta. ¿Por qué me enfermé? ¿Qué carajo me está pasando? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Si yo, sobre todo, si sigues el manual completo y dices, me porto bien, hago las cosas correctamente, ¿por qué yo? Bueno, ya cuando te portas mal, dices, puta, sí me decía, lo que me decían era verdad, si me portaba mal me iba a enfermar. ¿Por qué me portaba mal? ¿No?
o me porté mal. O sea, para al final de cuentas te llevo un momento de cocina. Y ahí es donde entra la cuarta visión que quiero presentar, que es la llamada medicina evolutiva, y que surge sobre todo a partir de las investigaciones del doctor Hammer. Que si bien el doctor Hammer no es el primero que observa esta perspectiva, si hay más sillas, Alberto, sí, yo creo que sí. Nos podemos acomodar. Entonces decía, el doctor Haber es un médico alemán que de alguna manera es el que sintetiza una serie de intuiciones que tenemos desde hace mucho. ¿Cuál es esta intuición? Si tú tienes una enfermedad, y por ejemplo la medicina clásica, desde sus instrumentales médicos, no a pesar de tener un síntoma, ellos no te encuentran aparentemente una causa orgánica, ¿qué te dicen que es la causa de la enfermedad? Te dicen que es psicosomático. ¿No? Y empieza a ver que lo que decíamos es el estrés, es lo que son las presiones de la vida cotidiana, se te bajaron las defensas. Buscamos como alguna forma de explicar esta parte. Por allá van a poner, por acá también se puede poner este lado. Gracias. No pasa nada. ¿En qué estábamos? Pásate si quieres un poco de así, pero me gusta. Bien. Entonces estábamos con la cuarta perspectiva, la llamada medicina evolutiva. ¿Qué es lo que encuentra el doctor Haber? El doctor Haber, hacía manera de contexto brevemente, es un médico alemán, es oncólogo, entre otras cosas, hace medicina interna, llegó a dirigir 3 departamentos en la Universidad de Múnich, era especialista, en ese momento estaba dedicando a hacer la investigación sobre oncología, estamos hablando de los finales de los 70. Haber vive una experiencia que le cambia su vida, que es la muerte de su hijo. Su hijo vive un accidente, que es que un mafioso está dándose de balazos y le da una bala perdida a este chico, una bala que no le tocaba, pero que lo tiene postrado 6 meses, al cabo de los cuales muere. Muere en los brazos de Haber, 6 meses de agonía, con él consciente, el chico vivo, consciente, pero sin poderse mover, hablando de conflicto con la columna, paralizado, solo podía mover los párpados. Se pudo comunicar 6 meses con su padre, con su madre, y acabó muriendo, pues bueno, de lo que suele pasar en esos casos, es un paro respiratorio. Lo interesante en la historia de la medicina, porque pues a muchos nos suceden desgracias, es que a los meses de esto, el doctor Haber y su esposa Sigrid, a la madre de Dick, que también era oncóloga, ambos desarrollaron un cáncer. O sea, después de este evento tan impactante en su vida, ambos desarrollan un cáncer de testículo y vía de seno. Entonces, él, que dirige un departamento universitario especializado en oncología, otro en medicina interna, se pone a investigar. ¿Qué se pone a investigar? ¿Qué relación tiene este impacto en su vida y lo que viene a ser el cáncer? Y al cabo de sus investigaciones, formula y publica un par de libros, y luego otros 2 libros que se llaman El Testamento de la Nueva Medicina, volumen 1 y volumen 2, y luego lo que es la génesis y la práctica del tratamiento del cáncer, son como los 4 libros. Hay entrevistas, hay artículos, hay otros artículos, libros, digamos, más de divulgación, pero son como los importantes. Y en ellos fundamenta algo bien interesante sobre la enfermedad, que explica luego por qué tuvo el cáncer, por qué su esposa tuvo cáncer después de que su hijo murió. Y es que la enfermedad, o lo que se considera la enfermedad, tiene que ver con algo que es relacionado con la filogenética. No se trata de una locura del cuerpo, de un error biológico, de un ataque de otro organismo, de ese mal invisible que cualquiera puede tener dentro, llamado cáncer. Porque si le preguntas a un oncólogo qué es el cáncer, no hay una respuesta, ¿no?
Muchos de los diagnósticos, muchísimos, terriblemente muchos, se basan en la teoría de la metástasis, una teoría no demostrada científicamente, sino una teoría simplemente basada en una serie de publicaciones donde hay una supuesta célula que viaja del torrente sanguíneo de un órgano a otro, pero que nunca nadie ha encontrado la famosa célula. Tenemos aparatos que ahora somos capaces de ver electrones, pero no hemos podido ver una célula cancerígena en el torrente sanguíneo, como que no encaja. Sin embargo, a pesar de que no hay evidencia científica para la medicina basada en evidencias, la oncología opera con esto, porque no tiene una explicación y el cáncer está ahí, hay que hacer algo. Y lo que se utiliza son las herramientas que se tienen, la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia. Y desde esa perspectiva trabajaba Hammer, es lo que quiero como dejar claro. Hammer no era un médico alternativo, Hammer era un médico cuadrado, trabajaba en investigación en la Universidad de Múnich, aparte era alemán, y la parte del médico era alemán, entonces pensaba en cuadrado. Se puede hacer una investigación totalmente científica, donde fundamenta que la enfermedad es una respuesta biológica de adaptación que da nuestro cerebro ante una circunstancia conflictiva que percibe del entorno y que lo que busca, lo que llamamos enfermedad, en esa señal que manda el cuerpo, es restablecer o solucionar un conflicto que tú no eres capaz de resolver a nivel psíquico. Es decir, significa que el cerebro es el que está implicado en todo esto, en cualquier enfermedad. O sea, a pesar de que tú sabes que el cerebro es muy importante, tú vas al médico y si tú tienes un cáncer de riñón, ese cáncer de riñón te mandan a hacer una resonancia en el riñón, te pican el riñón, te sacan el riñón, pero nadie te va a mandar al neurólogo. A menos de que te empieces a tener problemas en el cerebro. Te empiezas a poner acá y dices, ay, voy a ver el neurólogo también. Pero si no te empiezas a poner chueco, no te mandan al neurólogo. O sea, como si el cerebro no estuviera implicado. Aquí que lo que me gustaría que nos preguntáramos, y por eso un poquito para sacar, ¿qué es la neurobiología? La neurobiología es esta parte de la ciencia que estudia qué es el cerebro y cómo el cerebro es un proceso de comunicación con nuestro cuerpo. O sea, cómo mi cerebro es la comunicación de 53 millones de células que componen el organismo humano. Y entender qué es el cerebro entonces también implica entender cómo funciona y cómo está estructurado. Porque tiene estas capas, el tronco, el cerebro medio, el cerebelo, la médula, la corteza. ¿Por qué? Bueno, es producto, y esa es otra parte que estudia la neurobiología que la junta, eso es alucinante. Es que el cerebro es producto de la evolución de millones de años de la vida en la Tierra. Es decir, cómo pasamos de ser un organismo unicelular simple a hacer esta complejidad de 53 millones de células. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué es el cerebro? Entonces, para entender un poco lo que es la medicina evolutiva, tenemos que entender lo que la evolución es. ¿Qué es la evolución? Implica que aparece una forma de vida en una tierra totalmente distinta a la tierra que conocemos hoy. ¿Cuál es la característica de todo el universo? ¿Cuál es la característica de la tierra? ¿Cuál es la característica que podemos observar en todo? Es que todo está cambiando. Entonces las condiciones empiezan a cambiar. Las condiciones iniciales de la vida luego cambian. Porque la Tierra es un ser vivo que va evolucionando también y va cambiando. Entonces, las condiciones cambian y si tú quieres seguir vivo, ¿qué tienes que hacer? Adaptarte. Cambiar. Entonces, ¿cómo cambia? Vas adaptándote, generando respuestas ante qué significa esto. ¿Qué significa que tú estés adaptado a un entorno y el entorno cambia? Se llama conflicto. Tienes una serie de respuestas y de repente se te presenta una situación conflictiva. ¿Por qué conflictiva? Porque no tienes una respuesta ante esta situación. Y cuando no tienes una respuesta, ¿qué haces? La buscas, la generas. Estás ahí, la vida está ahí, puede estar millones de años allá hasta que encuentres la respuesta a la vida. Por ejemplo, cuando salimos del agua, ¿no? Un ejemplo que me encanta porque para el ser humano es muy importante. ¿Qué significó salir del agua? Imagínense el primer pez que sale del agua. ¿Ese qué le pasó? Se murió. Pero a partir de ese instante, ese conflicto, ¿por qué se murió ese pez en el agua? ¿Por qué se murió ese pez fuera del agua? ¿Qué significa no estar adaptado? ¿Por qué se murió así? La causa literal de muerte. Si ustedes fueran los de... Por miedo. Asfixia. Tomaba oxígeno del agua. Exacto. Entonces se muere porque se seca. Literalmente, o sea, al irse secando, deja de tener la capacidad de absorber oxígeno y se muere porque no tiene la capacidad de ¿qué?
de retener agua, ni de respirar fuera del agua. No tiene órganos para ello, pero están millones de años ahí, de repente empiezan a aparecer seres que en lo que se va la marea empiezan a aguantar poquita agua, a aguantar vivos en lo que la marea regresa. Y esto, no existía antes, porque antes todos toditos estábamos dentro del agua. Entonces esos primeros seres que están fuera del agua empiezan a generar esto, y esto les permite empezar a vivir fuera del agua. Les presento lo que luego se convertiría en este alucinante sistema que nosotros llamamos el riñón. ¿Cuál es la función del riñón? Retener líquido, ¿no? O sea, cuando nace el riñón, nace ante un conflicto que enfrentó la vida en un momento muy específico, cuando la evolución nos llevó fuera del agua, y para poder vivir fuera del agua, ¿qué necesitamos hacer? El agua es la clave de la vida. Entonces, para poder vivir fuera del agua, ¿qué necesitas hacer? Llevarte el agua contigo. Este es un órgano que te permita contener agua. Te aparecen alvéolos, aparece la dermis, aparece la sangre. Porque si tú abres un pez, técnicamente no sangra, es solo un poquito de agua, pero realmente no es sangre, porque no necesita sangre. ¿Por qué? Porque vive en la sangre. Nuestra sangre es agua. Y eso se fue generando como un proceso de evolución para permitir a la vida irse adaptando fuera del agua. Y allá apareció de lo que eran branquias, que absorbían el oxígeno del agua, se empiezan a desarrollar células nuevas que hacen la misma función, pero ahora del aire, los alveolos pulmonares que no existían. Son células nuevas, es decir, la vida crea células nuevas para poder responder ante circunstancias conflictivas. Y eso lo viene haciendo millones de años, desde que la vida es vida, desde que la primera bacteria dijo, y si renuncio a mi individualidad y me junto con esta otra bacteria y hacemos un organismo más grande, pluricelular, y bueno, así se explotó la evolución de la vida realmente en ese pequeño momento, en que dos seres se juntaron, y de ser organismos pluricelulares se formaron los pluricelulares. ¿Por qué vamos haciendo eso? Eso es la vida, eso es el producto de la evolución. Entonces, si me voy explicando. Entonces, cuando este primer pececito tiene esta capacidad ahora de retener líquidos, preguntémonos entonces, ¿qué es el cerebro? ¿Cuál dijimos que era la función del cerebro? Comunicar a todo el cuerpo. Entonces, si aparece un órgano nuevo, tiene que aparecer una parte nueva que comunique este órgano nuevo con todo lo demás. Y ahí se van desarrollando las distintas capas del cerebro, desde el tronco hasta la más evolucionada, ya totalmente fuera del agua, que es la corteza cerebral. Y eso es lo que llamamos evolución. Entonces, ¿qué es la medicina evolutiva? Lo que nos dice Haller es que los conflictos que hemos generado en los últimos, vamos a decir, 5.000 años de civilización humana, de esta civilización de esta vez, que son una serie de conflictos que no son biológicos, o sea, no son de comida, ya no son de movimiento tal cual, pero sí son conflictos culturales. O sea, hemos construido una cultura que es contraria a la lógica de la vida. Si uno piensa evolutivamente, los seres vivos evolucionamos a ser mamíferos. ¿Y qué implica ser mamífero? Implica que lo más importante para un mamífero es que llega las leonas a cazar a las cebras que son mamíferas. Empiezan a correr a las cebras, protegiendo a quienes que son lo más valioso que tienen en su manada. A los chicos, a las crías. Casi. Les pondría medio punto. A las madres de esos críos. Porque si protegen al crío y matan a la madre, el crío está muerto. Si protegen a la madre, ese crío no le pasa nada. Somos mamíferos porque lo más valioso son las madres. Las madres, las que van a ser madres, y eso es lo que cuidamos, ¿por qué? Es lógica pura, garantiza la continuidad de la especie. Entonces, lo más valioso para los mamíferos es la hembra, la madre. Y en nuestra cultura, ¿cómo hemos tratado a la mujer en los últimos miles de años? Pues como que no muy biológicamente. De hecho, todo lo contrario. Hemos construido una forma de vida totalmente contraria a la vida. Esto genera una serie de conflictos que, si bien aquí parece que son cosas normales en mi vida, porque pues así son las cosas, y hoy lo vamos a ver con la columna, tiene mucho que ver con esto. Estos conflictos para nuestro cerebro, porque mi cerebro es producto de la evolución de millones de años, entonces él piensa en la lógica de esos millones de años.
la cultura humana, el lenguaje, lo que hemos generado en los últimos 5.000 años no han cambiado nada del lenguaje que maneja mi cerebro. Entonces, cuando yo vivo un conflicto en el ámbito de lo simbólico, o como decimos, en el ámbito de lo psíquico, mi cerebro busca responder a ese conflicto ¿en qué lenguaje? En el lenguaje biológico. ¿Sabe? Encuentro algo súper interesante y si me quisiera detener aquí un momento para demostrar esto, que es la prueba científica que encuentra Hammer. Hammer encuentra en sus investigaciones por miles de casos que empiezan a avisar que todos los pacientes que tienen un cáncer, es decir, empieza a hacer una investigación con cáncer, todos tienen un conflicto psíquico grande. Y encuentra qué características tiene este conflicto psíquico. Dice que tiene que ser un shock psíquico altamente traumático, que no tengas palabras para expresarlo, que no tengas una respuesta psíquica adecuada. Si se reúnen esas características en una experiencia, en una situación, la persona va a vivir un shock psíquico muy fuerte, tan grande y se da cuenta como para generar un cambio. No solo esto, ¿dónde llegamos a esto que es la medicina evolutiva? Hammer se da cuenta que dependiendo de cómo la persona observe el conflicto, determina qué órganos afecta. Es decir, junta a todas las personas con el mismo síntoma. Un ejemplo, como él, todos los que tienen cáncer de testículo y cáncer de ovario, y les pregunta qué experiencia vivieron. Y todos explican la misma experiencia, vivida de distintas maneras, es decir, la misma observación. Todos platican haber tenido un conflicto de pérdida. Todos. Todas las personas vivieron una pérdida de algo grande. Algo como un coche, como un hijo, como una pareja, como una empresa, algo que valoraba mucho, mucho, mucho y que de esa pérdida luego se activa un conflicto en el testículo o en el ovario. Y encuentra que todas las personas que tienen cáncer de seno, todas tienen conflictos con las crías o con la pareja relacionada con la cría. Siempre, siempre es el mismo matiz. Todas van así, sí, algunos son unas experiencias impactantes grandes como un misilazo, como lo que le pasó a él. Algunas son como una jarra. Situaciones de toda una vida, nomás que de repente un día algo se queda. ¿Sí me explico? De repente un día la jarra se llena y se derrama. Pero hasta aquí, como decimos, sigue siendo una narración subjetiva, su investigación sigue sin evidencia y Hammer es un médico cuadrado. Y lo que hace, entre tantas cosas, él, como otros estudios que la neurología y la radiología, empieza a hacer estudios en el cerebro y da con la TAC. Y en la TAC se encuentra que algo que los radiólogos llaman artefacto de revelado, que es una cosita parecida a esto, como una diana, que se puede ver, es algo así chiquitito con una lupa, en lugares muy específicos del cerebro, corresponde siempre, ya con el estudio que tiene ya sistematizado, si ya tiene tu paciente, con qué tipo de situación psíquica vivió, qué tipo de síntoma tiene, y le hace esto, y se da cuenta que todos los que tienen el mismo síntoma les aparece la cosita en el mismo lugar. ¿Qué es esto? Es una ruptura del tejido del campo electromagnético del cerebro. Es una ruptura del tejido que llamamos glía. La glía es la célula que recubre la neurona. Es la célula que provee todo lo necesario para la sinapsis celular. La sinapsis celular, que es la comunicación entre las neuronas, funciona con literalmente un poquito de neurotransmisores químicos, pero sobre todo con electricidad. Básicamente es, se dice que el 98%, yo creo que es más, es electromagnetismo. Entonces, ¿qué es esto? La demostración científica de que cuando tú vives una experiencia psíquica impactante, esto puede generar una carga electromagnética tan grande que literalmente revienta una parte del cerebro. ¿Qué parte del cerebro va a reventar? Dependiendo con qué matiz hayas visto el conflicto. Un ejemplo, simplemente para terminar el que ya puse del riñón. ¿Qué hace que yo tenga un conflicto, por ejemplo, de insuficiencia renal? ¿Qué es la insuficiencia renal? Empecemos por ahí. La retención de líquidos. ¿Cuál dijimos que fue la primera respuesta biológica ante los primeros seres que se empezaron a ver fuera del agua? Empezar a retener líquidos. ¿Cuál fue el shock psíquico? Y pónganse un ratito, a ver, echen de reversa la memoria, acuérdense cuando eran peces, andaban en el agua y se estaban queriendo salir, porque todos tenemos esa memoria.
¿Qué sienten si están en el agua? Todo da y de repente la marea los avienta fuera del agua. ¿Cómo se sienten? Por miedo. Miedo, pero ¿miedo a qué? El miedo puede ser a muchas cosas. Si te va persiguiendo un tiburón a comerte, también sientes miedo, pero no es el mismo miedo. Miedo a morir. Miedo a morir. ¿Por qué? Perdido. ¿Qué quieres hacer? Vamos a plantear, ¿qué es lo que quisieras poder hacer? Regresar a casa. Regresarte al agua, porque el agua es tu lugar. Te sientes fuera de tu lugar, específicamente, y eso es muy biológico. El miedo es general, pero el miedo puede ser muy específico. Es un miedo a la muerte por sentirte fuera de tu lugar. Cuando estás fuera de tu lugar, ¿cómo se dice? Desarraigo. Cuando te sientes fuera de tu lugar, cuando tienes una situación donde de repente eso que era valioso para ti, eso que le daba sentido a tu vida, ¡pum!, desaparece y te sientes como un pececito fuera del agua, como que, ¿y ahora qué voy a hacer con mi mundo? Va a empezar a retener líquidos. Dependiendo qué tan intenso sea el conflicto, va a ser que tan grande sea la ruptura del tejido del cerebro. Y dependiendo qué tan grande sea la ruptura, va a ser que exacto, qué tan grande, qué tan veloz sea la velocidad del crecimiento o de la necrosis celular. Es decir, lo que demuestra Hammer es que un conflicto psíquico puede generar una ruptura del tejido electromagnético del cerebro. Dependiendo cómo lo vea la persona, va a ser la parte del cerebro que se afecta. Y como ya saben, la neurobiología más clásica y cuadrada, cada parte del cerebro está conectada con un órgano. Entonces, dependiendo de la parte del cerebro que se afecte, se va a afectar el órgano que esa parte del cerebro dirige. Y eso es lo que llamamos la primera ley biológica, la que da sentido a todo, y luego de ahí se derivan otras tantas de las que no voy a intentar hablar de todas. Pero esto lo que explica es que lo que llamamos enfermedad no es una locura del cuerpo, y puede ser explicada como en un sentido biológico, en un sentido evolutivo, es una respuesta filogenética, es una respuesta de una memoria que tengo en mi cerebro. Es mi cerebro queriendo reparar algo que yo no pude reparar a nivel psíquico. ¿Por qué el primer pez que salió fuera del agua se murió? Porque no tenía una respuesta psíquica adecuada. El primer pez que salió fuera del agua, seguro el primer pez que pudo respirar fuera del agua, salió y también se murió, nomás del puro miedo. Como en tercero o cuarto ya dijo, ay güey, como que yo respiro. ¿No? O sea, la verdad. Porque sales del agua y dices, todo el miedo de todas las generaciones, pues vale, nomás de eso te andas muriendo. Entonces, ¿qué significa? Que ese que ya tiene la respuesta, o sea, ¿qué es lo que está buscando tu cerebro? Cuando tú no tienes una respuesta, empieza a buscar la respuesta. ¿En dónde la empieza a buscar? Donde tu cuerpo sabe buscarla. En la memoria filogenética en tu cuerpo. ¿Haciendo qué? Si la bronca es de que te sientes fuera de tu lugar, ¿verdad? Pues la memoria dice que una vez nos salvamos la vida haciendo un riñón. ¿Qué hacemos? Pues más riñón. O sea, retén líquidos, no sueltes agua, porque si estás fuera de tu lugar, lo primero que vas a quedar fuera es el agua, porque es tu lugar, es el arraigo. ¿Dónde se arraigan los seres humanos? Donde hay agua. Es una memoria viejísima. No puedes, o no te puedes arraigar donde no hay agua. Si no hay agua, Bueno, por poner un ejemplo, no voy a explicarlo. Entonces, ¿qué explica y qué deberíamos entender por la medicina evolutiva? Entonces, la medicina evolutiva debería explicar lo que llamamos regularmente enfermedad, sí, como una alteración del cuerpo, pero como una alteración producto de un proceso integral, donde el que esté implicado en todo esto es el cerebro, que está correlacionando todos los aspectos de la percepción, los psíquicos, con los aspectos orgánicos, y que de esta manera debe ser el abordaje. La otra ley biológica, que es la tercera, nos dice algo que es lo que nos va a permitir entender cuál es el origen real de las enfermedades de la columna. Decimos que cada órgano se va desarrollando como una función, para ejercer una función. Es decir, para entender por qué tenemos un riñón, tenemos que preguntarnos cuál es la función del riñón. ¿Cuál es la función del riñón? Retener líquido, filtrar el agua, mover la sangre, para que tú puedas tener agua en tu cuerpo. ¿Por qué la tiene que mover? Porque si el agua se queda estancada, se pudre. Entonces el agua se tiene que mover. Y vamos ubicando que hay distintas etapas de la evolución, lo podemos ubicar. Para llegar a la columna, es decir, ¿qué órganos componen la columna vertebral?
La columna es un órgano súper importante y con eso se me antojaba platicar de él. Porque para empezar está conectada con todos los órganos. Entonces de alguna manera da pie para hablar un poquitito, aunque sea muy por encimita de todo un poco. Pero no ya con esta introducción, y aquí es lo que quisiera preguntar, primera pequeña evaluación. ¿Se va entendiendo cuál es el sentido de la medicina evolutiva? ¿Cómo explica la enfermedad la medicina evolutiva? ¿En qué sentido? Entonces el abordaje tendrá que ser distinto. Entonces, para entender el abordaje vamos a ver un caso que son los conflictos en la columna vertebral. La función implica que cada órgano se va generando como una respuesta del proceso evolutivo. Entonces podemos ubicar tres grandes momentos. Obviamente la aparición de la vida en la Tierra, la primera forma de vida, la primera meta, y cómo en el fondo del agua, y cómo empezamos a salir, y cómo sale el primer pez del agua y se muere. Y luego el proceso de adaptación al agua, estas primeras formas de vida que se adaptan a vivir al agua, que son como las estrellas de mar o los ostiones, esos que son como esa gran función que es empezar a retener líquidos y aguantar un poquito la cámara regresa. Son como los abuelos que todavía están en esa etapa de la evolución, en esta transición. Todavía podemos ver todo este aspecto. Una vez que llegamos aquí, en cada etapa se van desarrollando distintos órganos. Acá se desarrollan todos los órganos más profundos, más, de alguna manera más arcaicos, lo que llamamos el tejido del endodermo, que son órganos asociados a la sobrevivencia, como el sistema digestivo, como lo que tiene que ver con tanto con la absorción del bocado como con el colon, es el desarrollo del tronco encefálico, del cerebro más primitivo. Esta es la fase, la transición de la vida en la Tierra, cómo aprendimos simplemente a sobrevivir. Cuando empezamos a salir del agua, acá nos empezaron a agredir otros elementos, ¿no? Así literalmente, porque el sol quema lo que pasa dentro del agua. Entonces, ante el que nos quema el sol, empezamos a tener otra serie de órganos que nos permiten protegernos del sol, pero eso ya es otra lógica. No es lo mismo percibir la vida dentro del agua, donde el pez desde el tronco encefálico percibe el agua y que percibe todo. El pez ve en todo, o sea, el pez no se siente diferente, el pez ve en el agua. Cuando estás fuera del agua tienes que aprender a percibir las cosas ya desde fuera, porque ya el aire no te transmite las ondas electromagnéticas igual que el agua, las frecuencias, tú no percibes. Y se desarrolla otra fase del cerebro que es el cerebelo. Y otra serie de órganos que ya empiezan a tener otra función no meramente de la sobrevivencia, sino del recubrimiento, que es lo que llamamos el mesodermo, en específico el mesodermo antiguo. Una vez que conquistamos esta parte, como decimos, se nos antojó movernos. Una vez que nos adaptamos a vivir fuera del agua, lo que siguió fue movernos fuera del agua. Y el movimiento implicó el desarrollo de otra serie de órganos, porque no son los mismos los órganos que nos sirven para protegernos, como la dermis, que aquellos que nos permiten movernos. ¿Cuáles órganos nos permiten movernos? Las articulaciones, músculos, huesos, tendones, el sistema articular. Pero no solo eso, también la grasa, el sistema linfático, todo lo que está asociado a la alimentación de esos músculos, de esos órganos más lejanos, la sangre, las venas, la grasa que nos da esa reserva energética que nos permite movernos. Son una serie de órganos que nos permiten precisamente eso, el movimiento. Y ante el movimiento aparece otra parte superior del cuerpo, que es la médula, del cerebro, que es la médula cerebral, una parte superior que ya recubre totalmente el cerebro y el tronco. Y aquí empieza algo interesante de entender. Los conflictos, estoy haciéndoles un mapa de la tercera ley biológica, por encimita. Los conflictos de los órganos del endodermo se activan ante un conflicto de sobrevivencia. ¿Qué es un conflicto de sobrevivencia? Un miedo a la muerte, o sea, algo me va a comer, como un pez. Piensa cómo piensa un pez. ¿Qué piensa un pez? ¿O en qué me come o qué me como? ¿Por qué tendrá miedo un pez? O me van a comer o no tengo que comer. O lo que me comí me está haciendo daño, está podrido. ¿No? Conflictos de bocado son los conflictos de sobrevivencia y estos afectan los órganos del endodermo. Si tú vives un conflicto donde te sientas agredido, donde vivas agresión, vas a activar órganos del mesodermo antiguo.
Porque la función de los órganos del mesodermo antiguo es proteger, como las pleuras, como las fascias, órganos que recubren órganos. La dermis, que su función es proteger, que es distinta a la de la epidermis, que es sentir. Del movimiento, que implica otro proceso. Moverse fuera de la Tierra es muy distinto a moverse dentro de la Tierra. Dentro del agua. Dentro del agua te puedes mover hacia dónde. A cualquier instante, a cualquier lado. ¿Cómo se mueve un pez? Pero moverse fuera del agua ya implica un movimiento y un gasto de energía mucho más fuerte. Tienes que ser mucho más económico. Tu cerebro tiene que ser capaz ya de ayudar a tu cuerpo a moverse. Ya no es puro instinto. Ya generas la capacidad de tomar decisiones, de valorar. Para poder moverte tienes que ser capaz de valorar distintas opciones. Porque una vez que sales, el problema es hacia dónde me muevo. Hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá o hacia allá. ¿A dónde? Pues a donde sea lo mejor. Tengo que ser capaz de valorar distintas opciones. ¿Sí me voy explicando? Entonces tiene que aparecer una nueva parte de mi cerebro capaz de valorar distintas opciones. Las personas que tienen conflictos en órganos regulados por el mesodermo moderno, por la médula, se dice que tienen conflictos de desvalorización. Esa es la clave de todos los conflictos a nivel de los órganos del movimiento. Si acá es la percepción de sentirme agredido, por ejemplo, los tubos colectores del riñón están aquí, un miedo a la muerte por verme fuera de mi lugar. Es un miedo a la muerte, es muy primitivo, y es un órgano del gobierno, cuya función es ¿qué? Absorber y procesar el bocado llamado agua. ¿Sí me explico? Pero acá ya la lógica es bien distinta. Los órganos del mesodermo moderno se activan ¿cuándo? ¿Cuándo tienes un conflicto de movimiento? El cerebro es bien inteligente. El cerebro funciona como una clave. Lo que tú utilizas mucho, ¿qué le hace? Lo fortalece. Si tú utilizas mucho un músculo, que es esta fase de movimiento, ¿qué le hace a tu cuerpo? Lo fortalece. Pero si no lo usas, si te fracturas el brazo y lo dejas sin mover 3 meses, ¿qué le pasa a tu brazo? Tu cuerpo lo necrosa. Si algo no se usa, le quita nutrición. Y una forma incluso de salvarte la vida en este proceso es, si tú vas y no te puedes detener, por ejemplo, tienes una serie de órganos que te paran, que te frenan. ¡Pum! Te da el jalón, los tendones, por ejemplo, de acá, que te jalan, porque son también para frenar. Son para moverte o para frenar. Cuando tienes un conflicto a nivel de órganos del sistema osteoarticular, todo lo que dije anteriormente, pero en especial centrémonos en el sistema osteoarticular. Cuando tú quieres moverte, pero no te mueves. Y si tú quieres moverte, pero no te mueves, tu cerebro dice, ¿para qué quieres órganos? Para moverte si no los usas. Y adivina qué empieza a hacer. Los empieza a necrosar. Empiezas a perder tejido. A la larga esto lo vamos a ver como síntomas y como llamados osteopenia, osteoporosis o cáncer de huesos en casos muy extremos, ¿no? Conflictos que tienen que ver con la pérdida de tejido. Curiosamente, muchos conflictos, cuando se resuelven, encuentra Hannah en muchas cosas que llamábamos enfermedad, en realidad son fases de reparación de conflicto. Es decir, una persona que vive un conflicto de desvalorización muy puntual, pensemos en la columna, que afecta a una vértebra muy precisa. Pensemos en C7, tiene una descalcificación en el C7. Y entonces, si tiene un conflicto de desvalorización que afecta esa vértebra, que ahorita explicaré qué significa esto del matiz de la desvalorización de esta vértebra, va a empezar a descalcificarse. ¿Por qué? Porque el cerebro está recibiendo la orden de que no es necesario este movimiento. Y el cerebro en esta parte, insisto, tiene que ser totalmente equilibrado. Construir órganos, construir huesos, es un costo muy alto, porque construir lo que implica el peso del movimiento es un costo muy elevado, debe ser totalmente equilibrado en su proceso del cerebro. Entonces, si algo no se usa, inmediatamente le quita la función. Entonces, si tú tienes una experiencia que sea un shock psíquico, cuyo matiz sea la desvalorización, y te afecta esta vértebra, tu vértebra se va a empezar a descalcificar. Pero, si tú, por alguna circunstancia, de repente
cambian las cosas, te sacas la lotería, bla, bla, bla. Esto, donde antes había hoyitos, imagínate que tengo mi hueso, se empieza a llenar de hoyos. Porque mi cerebro ya no está nutriendo, y si no nutres, se empieza a volver poroso. Pero de repente yo resuelvo el conflicto, y mi cerebro entonces va a mandar la orden de ¿qué? De volver a rellenar. Cuando yo relleno, se me va a llenar aquí de sustancias que van a permitir que la regeneración de toda la parte que estuvo necrosada. Y esto, por ejemplo, si esa es la columna, es muy probable que me la diagnostiquen como un osteosarcoma. Un tumor, que obviamente se considera cancerígeno, asociado al hueso, que puede llevar a cirugías a veces muy agresivas, que a veces las consecuencias más graves son una cirugía, porque no siempre tiene como una consecuencia tan grave. Esto de la parte que tenemos que empezar a evaluar. Entonces, los órganos en esta fase, cuando tienes un conflicto, lo que hace es que empiezas a perder la función, y cuando lo resuelves, esta función se empieza a regenerar en exceso. Si el conflicto es muy, muy, muy grande, ¿qué sería un conflicto de desvalorización? Entonces ya saltemos a la parte psíquica que queremos salir con la columna. ¿Cuál es la función de la columna? Si pensamos en los cuerpos, cada parte del hueso, cada parte del cuerpo se me va a afectar dependiendo del matiz. Si yo tengo un conflicto de motricidad, de no poder avanzar, se me van a afectar las piernas. Si tengo un conflicto de no poder ver opciones, se me va a afectar el cuello, voy a poderme rígido así, por ejemplo. Si no hay opciones, nunca hay opciones, digo no. Como soldado, tengo que ver para allá siempre, y neta, se me va a empezar a hacer rígido el cuello, porque todos los órganos que necesito para hacer esto no se usan, y si no se usan, se necrosan. Pero la columna es por decir el camino hacia el cerebro, ¿no? Allá vamos. ¿Cuál es la función de la columna? Este es el sostén de todos los órganos del cuerpo. Es una articulación que me permite mover todos los órganos. Aquí están todos los órganos vitales, todos los que desarrollé en las primeras fases de la vida en la Tierra. Órganos, mi páncreas, mi hígado, mi intestino, que es la parte primordial, mi cerebro primordial, todo esto está aquí. Yo necesito ser capaz de moverlo. Yo para moverlo necesito un órgano, pero no solo tiene esa función. Para entender esto, tenemos que entender que un órgano está compuesto de distintas partes. O sea, por ejemplo, la columna tiene desde tendones, tiene músculo, tiene hueso, tiene médula. Y cada una de estas cosas están relacionadas y tienen distintas funciones. No es la misma la función del tendón, del cartílago, del nervio, que de la médula ósea. Son funciones distintas. Caminan de la manita. Entonces, aquí se genera la médula. Y esa es una función muy importante de la columna. Por eso es importantísima. La médula implica que tiene que estar constantemente conectada con todos los órganos vitales. La columna, cada vértebra está conectada porque se está informando y está renutriendo una parte específica del cuerpo. Está asociada a la comunicación y al movimiento de lo necesario en una parte específica del cuerpo. Pues para entender los conflictos de la columna, tenemos que entender la estructura de lo que implica. Entonces decimos que los conflictos en columna son conflictos de desvalorización intelectual. ¿Qué es un conflicto de desvalorización? Cuando tú vives en una situación más o menos como la siguiente. Decíamos que una persona que es capaz de valorar, es capaz de ¿qué? De ver opciones. Una persona con conflictos de desvalorización es una persona que su vida la ve más o menos así. Elige. Y ella elige. ¿Tiene opción? No elige. No es capaz de valorar. Es decir, ahora sí les digo, elige. El moradito de allá que no me diste elegir. ¿No? O sea, si me digo, eres capaz. Si no, es una persona que no es capaz de ver opciones, de valorar distintas opciones en su vida. Eso es el matiz. ¿Qué significa? Que no es capaz de moverse a donde quiere moverse en la vida. Si es un conflicto en pies, es de no poder dar esos pasos en mi vida. Si es un conflicto en tobillos, de no poder cambiar esa dirección en mi vida. Pero si es en columna vertebral,
Estamos hablando de la estructura de toda mi psique, de todo mi cuerpo, de toda mi percepción. La columna es el sostén, es la estructura, por ahí lo decían, es la columna principal de mi cuerpo. Es la columna que lo sostiene todo. Si mi columna se empieza a ir así es porque ¿qué? Porque está débil. ¿Qué significa esto a nivel psíquico? Que mi percepción del mundo, mi lugar en el mundo, cuando hablamos de un conflicto de desvalorización intelectual, es un conflicto con mi concepción de mí, así mi concepción de mí en relación al mundo. ¿Cómo me veo que me ven los demás? ¿Cómo me posiciono ante los demás? ¿Cuál es mi juego en estas posiciones? Tú sabes, por ejemplo, si estás jugando ajedrez, hacia dónde se puede mover cada ficha. Una persona será como si de repente estuviera un marcador en lugar de una ficha científica y hacia dónde se mueve, brinca 3, brinca 2, de ladito hacia un lado. O sea, no tiene sentido, se siente así, como si fuera ese caballito, o ese marcador en un tablero de ajedrez donde todos lo ven raro y dices, ¿y tú qué onda? Él se siente así, como que no tiene ningún lugar. Dependiendo del matiz específico de este sentirte desencajado de tu mundo, va a ser la vértebra que se te afecte. Porque cada parte de la columna, como dije, está conectada con un órgano y por lo tanto con una parte específica del cerebro, tanto la que corresponde a la columna como la que corresponde al órgano conectado con la columna. Se va más o menos entendiendo cuál es la lógica de cómo se activa un conflicto, dependiendo cómo vives la experiencia, dependiendo cómo ves ese matiz. ¿Qué es un conflicto de desvalorización? Pues cuando alguien te dice, no te queda de otra, te chingas, te quedas, no hay más, es lo que toca, así es la vida, no se puede hacer otra cosa, yo a mi edad todavía no. Si me voy a explicarlo, dime. Primero algo, hablamos de esto, de una causa, un motivo que genera. Y en los niños más pequeños que también empiezan con procesos de cáncer, quiere decir que hasta ese grado llega esto. Allá voy, gracias por preguntar. Cuando es el caso de un niño, un pequeñín, el niño puede activar sus propios conflictos, pero eso empieza a ser importante a partir de los 7 años más o menos, o sea, donde el niño ya neurológicamente ya se ve como un ser independiente y ya puede tener una experiencia psíquica capaz de activar un conflicto, pero tienes que entender algo, este niño no nace de la nada, no nace en blanco, nace en un sistema familiar, su cerebro está estructurado, es decir, programado para vivir en un entorno específico, y el entorno del ser humano es cultural, es decir, es tu clan, es decir, es lo que tú llamas familia. ¿Lo explico? Entonces el niño va a estar expresando las memorias conflictivas del sistema. Obviamente cuando es un niño buscamos en lo que llamamos transgeneracional, una memoria genética, donde una persona, que puede ser mamá, pero realmente es más arriba, es algo grave. Si estamos hablando de un niño con leucemia, por ejemplo, la leucemia sería una fase de reparación de un conflicto muy grave de desvalorización. Es lo más profundo. Cuando un conflicto llega a afectar la médula, es porque es la desvalorización más profunda. Es cuando eso que te debería amar y que tú esperas que te ama, te agrede. Y te ama y a la vez te agrede. Te ama porque te da de comer y no te deja morir de hambre, porque para eso es decir, pues mi mamá nunca me dejó de dar de comer, pero me zurraba todos los días, me mandaba a trabajar y me abusaban de mí, pero me regresaba y nunca me faltaba el pan. Entonces me veía, pero toda esa violencia es un conflicto muy profundo, que muchas veces tú no alcanzas a superar. Entonces se genera esta memoria y queda esta huella, y si tú no lo trasciendes, eso genera una huella, una memoria genética, y los niños nacen con eso. Nacen ya con ese conflicto en la médula activo, ya descalcificándose, ya esos niños por eso tienen ya desde anemia, que la médula ya no está produciendo lo necesario, porque son niños de quédate aquí, quédate chiquito, no crezcas, no seas nadie, porque ser alguien es muy peligroso. Y porque trae la memoria de lo que vivieron los padres. Sí, claro. Ese es el sentido de la evolución, o sea, lo que explica Hammer es este shock psíquico altamente traumático, es tanto explicable para conflictos que puedes activar en tu vida, pero muchas veces tal cual llegan niños o llegan personas, jóvenes o gente grande que dices que no tiene sentido esto en tu vida. O sea, por más que sí encuentras una situación conflictiva y dices no alcanzas a explicar el tamaño del síntoma que estás viviendo. Y tienes que irte a lo que llamamos transgeneracional, lo que mencionaba, los conflictos en la gestación. O sea, la maternidad es muy importante para el ser humano por ser mamífero. Entonces, lo que vive mamá, desde el proceso de la pregestación, la gestación y lo que llamamos la exterogestación, es decir, el periodo que va del parto a los 3 años, el cerebro del ser humano
nace prematuro, nace con apenas el 25% de sus redes neuronales, se acaba de formar completo a los 3 años las redes neuronales y completo la constante ya psíquica hasta los 7. Todo ese proceso biológicamente está pautado durante cientos de miles de años de evolución, que la mamá y el bebé lo vivieran juntitos porque no podías mandar a la guardería al niño sentado de nómada cruzando el estrecho de Bering, ¿no? Pues tenías al niño pegado años porque era la clave de la sobrevivencia del clan. Eso está pautado. Cuando rompes eso, el bebé vive una serie de alteraciones a nivel neurológico que luego se convierten en conflictos. Entonces muchos de esos conflictos ahí luego se manifiestan como enfermedades o como conflictos de conducta. Entonces tenemos que ver ahí lo transgeneracional, por ejemplo. Vas a explicar al niño, el niño no, pues es que puede vivir. Puede ser que si el niño vive una experiencia de violencia que active el cáncer, es como, pregúntate, ¿por qué ese niño vivió una experiencia de violencia? Que lo llevó a vivir esa experiencia, tendrás que remitirte necesariamente al sistema. ¿Me voy explicando? Gracias. Entonces, de alguna manera, entender que los conflictos nos generan las situaciones impactantes que vivimos y entender, sobre todo los conflictos de columna, que suele atrofiar una columna. Pensemos en un edificio, tienes tu iglesia. ¿Qué es lo más importante de una iglesia? Sus columnas. O sea, la teoría de lo que hizo que tuvieran esas catedrales, los constructores de catedrales, fue el entendimiento de la lógica de la columna y la resistencia de los pesos en las columnas. Si tienes tu catedral, ¿qué es lo único que se te puede hacer abajo? Que se te puede hacer que se te eche abajo. Que algo desde dentro empiece a carcomer, y de repente un día se colapsa. La mayoría de los conflictos de columna son de ese tipo. Son traumatismos que afectan a alguna vértebra en específico. Dice, tuvo un choque y se afectó la C5, tuvo un choque y se afectó la L4, tuvo un choque y se afectó la D3. Una vez, pues puta, ¿por qué ese chingazo fue en todo el coche? Porque en una vertebrita en específico. Porque esa vertebrita ya está descalcificada. O el nervio, o el cartílago, que es el que permite la flexibilidad. Entender el matiz específico de lo que está pasando es entender qué órgano es el específico que se está pasando, que se está afectando. Si es, por ejemplo, un conflicto en músculo, tenemos que preguntarnos cuál es la función del músculo. La función del músculo es la fuerza. Si tienes un conflicto muscular, que es algo relativamente superficial, que de repente tienes una contractura acá en la columna, y dices, ay, cabrón, ¿qué traigo? Dependiendo de dónde me esté pasando. El matiz general es, no tengo fuerza para sostener algo, porque el conflicto, la función del músculo es la fuerza. Es lo que permite la fuerza para el movimiento, es lo que está directamente inyectando el movimiento a eso otro pesado y duro, que son los huesos, que son los que realmente nos permiten movernos después, porque son los que nos permiten que no nos desparramemos. Nos sostienen los huesos. Entonces, si tú tienes un conflicto en hueso, es mucho más profundo, no es solo de fuerza. Si ya estás descalcificando hueso, es que estás teniendo un conflicto de desvalorización muy profundo que ya está carcomiendo la estructura misma, y es, no me puedo sostener, no tengo la fuerza para sostener eso. No es lo mismo decir, ay, hijo de la chingada, se me está cayendo esta madre, que decir, no, ya. Es distinto, ¿sí o no? Parece el mismo matiz de no poder, pero no es lo mismo no poder que decir, no poder. Es una persona que empieza a afectar huesos, es una persona que de plano dice, ya no puedo más. Si es médula, es que se esfuerza más y está vinculado con la sangre, porque también tiene que ver con la generación de la sangre. Para entender también esto, tenemos que aprender a pensar, saltando de lo biológico a lo psíquico. La sangre, psíquicamente, ¿con qué la solemos asociar? Con la vida. La familia. Probablemente si la asociamos a lo que es la familia, sangre de mi sangre, y tenemos todas estas historias arquetípicas con la sangre y la familia. Entonces, si es un conflicto en médula que es en la producción de la sangre, es que esto que me está literalmente impidiendo moverme, que me está aplastando, que me implica que esto que no soporte y que aplasta mi estructura, esté en lo más profundo de mi familia. Es cuando ya tenemos conflictos a nivel de leucemia o de mielitis, o esos conflictos que afectan a nivel de la columna vertebral, como un conflicto de desvalorización mega fuertes, mega profundos. La anemia, por ejemplo, estamos hablando también de este tipo de conflictos, que son la parte observable de que mi cuerpo está dejando de producir algo que es vital. Y
Y si deja de producir lo que es vital, está generando lo que se llama apoptosis, me está autodestruyendo. Es porque está recibiendo la orden de que yo tengo que desaparecer de este entorno. Es peligroso estar aquí. Las enfermedades como la hemofilia que se llevan a los niños. Ajá, la hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? Es una alteración específicamente cromosomática que afecta la coagulación de la sangre. Es una cuestión de plaquetas, ¿no? O sea, estas cositas que se pegan ya no están, no produces plaquetas, no produces coagulación. Es un conflicto muy profundo donde tú tienes que abrirte y no defenderte. Aquí la estrategia de vida en esta familia es no defenderse. Ese es el conflicto, y si es hemofilia, es algo mega transgeneracional, pues es que, cariño, si quieres, por eso era como una enfermedad más asociada a la realeza. De repente acá si eras pobre, se mando la chingada, no entiendo nada, o sea, me voy al pinche pueblo. Pero si eras hijo del rey, del hacendado, pues no te quedaba más que obedecer al padre. Y él se podía hacerte lo que le daba su gana, ¿sí me explico? Y eso genera los conflictos que luego vemos como la hemofilia, por eso son mega profundos, van a haber generaciones y generaciones de este tipo de, no puedes hacer más que lo que este te diga, ¿no? Más opciones. Y este pues, no se tiene que defender, es que si te pegan, literalmente pon la otra, ¿no? Lo mejor que puedes hacer, estar ahí siempre, él sea lo que buscaremos a nivel de negocio. Entonces dependiendo de la parte, si es, vamos, otro ejemplo, si es el cartílago, si lo que se me afecta es el cartílago, es otra cosa muy común que de repente la persona se empieza a poner. O sea, una es la escoliosis, que de repente la columna le empieza a hacer así como la torre de Pisa. Se empieza a poner chuequito. Se escolia porque está necrosándose el hueso y se pone chueco. Se está perdiendo la estructura a nivel de lo que me sostiene. Si es a nivel de la médula y a nivel del cartílago, ¿cuál es la función del cartílago? Es distinta a la del hueso. El hueso es sostener, el cartílago flexibilizar. Es un conflicto donde yo no me permito ser Es la espondilitis anquilosante, por ejemplo. O sea que vas perdiendo el tejido, ¿no? Vas perdiendo el tejido del cartílago, ¿no? Y se empieza a petrificar, ¿no? Se empieza a fundir hueso con hueso. Y pues el hueso, si ya no lo necesitas, pues hace una estructura más fuerte. ¿Para qué le metes amortiguación si esto no se mueve? Y te vas quedando rígido. Entonces el matiz a nivel psíquico no es de no soporto esto, no es de no me están aplastando, es de no puedo ser flexible o me hacen ser más flexible de lo que yo quiero ser. Tiene que ver con la flexibilidad ante la vida, que es otro rasgo distinto a la fuerza o a la elasticidad, por ejemplo, que tiene que ver con los ligamentos, ser más elástico, poder alcanzar más allá y lo que me va a reventar es un ligamento, que son distintos matices. Ya dijimos, si es muy superficial me va a afectar la grasita, si es más profundito me va a empezar a afectar quizá músculos, tendones, si es más profundo sistema linfático, si es más profundo venas, si es más profundo hueso, si es más profundo médula. Dependiendo de qué tan intenso sea el conflicto, va a ser qué tan profundo sea la afectación a nivel del sistema nervioso. ¿Va? Queda como una clave. Entonces, la clave de las personas que tienen un conflicto a nivel de sistemas articulares no puedo. Y traduzcanle todos los sinónimos de eso. No puedo, no tengo, no debo, no me dejan, no me lo permiten. Algo me impide seguir mi vida. Es lo que toca, pues así me tocó a mí, a esta edad yo, si lo que les esos instantes van a dar, y todo su rasgo psíquico va a ser de alguien que está paralizado. Paradójicamente, esta desvalorización la pueden mostrar, y lo podemos ver, porque es tan común la, ¿cómo se llama? La osteoporosis, se me fue. La osteoporosis en las mujeres de cierta edad a partir de la menopausia. Por un lado, porque viven en el arquetipo, en la idea de que su estructura o lo que les sostiene es ser madres. Entonces, entrada la menopausia es el anuncio de que ya no son. Normalmente viene acompañado del síndrome del nido vacío. Entonces empiezan a perder todo el sentido de lo que les sostenía en su vida. Y empiezan a desclasificarse todas. Pero de alguna manera, ¿qué es lo que está implicando este proceso de vida en las personas que viven esta desclasificación? Paradójicamente son personas que dices, ¿cómo de que no me muevo si yo no paraba un pinche instante del día? Son personas que a nivel psíquico piensan que si no lo hacen ellas, nadie más lo va a hacer. Ese suele ser su pensamiento.
en chiquito o en grande. Si no lo hago yo, nadie lo hace. Esto, o 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 esto. O sea, paradójicamente, esa aparente megalomanía lo que encubre es una gran desvalorización. Si me explico, nadie me ayuda, nadie está detrás de mí, nadie me soporta, nadie me auxilia, nadie me escucha, nadie me entiende. Y eso no lo digo, lo tengo que hacer todo yo, si no, eso no se hace. Digamos, la típica ama de casa, que vamos a entender, a la que no te deja hacer nada, la que la mamá que te casi te está limpiando la comidita, hay mamás así de extremas. Esta rato cabeza y de repente placa, la columna esta de repente placa, el cuerpo se le va abajo. Pero qué loco, si mi mamá hacía un chingo de ejercicio, no paraba todo el día, se movía mucho. ¿Cómo es que se le debilitó eso? Pues el conflicto no era orgánico, pero tomaba mucha leche. Desde joven fue al médico y tomaba su vitamina, su calcio con vitamina D y se asoleaba. Decir, no, mi amor, es que eso no es de totalmente orgánico. Si hay un matiz a nivel psíquico, el cerebro manda la orden y no nutre, y no nutre, y no nutre. Si esta mujer dice, no me muevo de aquí, mi única función será tu madre hasta que me muera, hasta ahí se queda. Ahí se queda. Y el cerebro dice, yo no me muevo, ¿para qué quiero cosas que me muevan? Nadie sostiene, pues ¿para qué quiero cosas que me sostengan? No soporto, ¿para qué quiero cosas que me soporten? Racas, te vienes abajo, toda la estructura se te viene abajo. El cerebro solo responde a la información que recibe psíquicamente, porque no es capaz de juzgarla. El cerebro no es capaz de distinguir lo real de lo virtual. Hacemos el ejercicio. Si ustedes quieren, imaginen un limón y empiezan a ver un limón que exprime el limón y que les sale jugo al limón y que absorbe el limón y empiezan a salivar como si tuvieran un limón entre ellos y no haya limón. Eso es muy normal. ¿Por qué? Porque el cerebro no distingue lo real de lo virtual. Si te empiezas a ver una película y empiezas a sentir la emoción, no distingue lo real de lo virtual. Tu cerebro cree ese miedo, lo cree como real y reacciona neurobiológicamente como real. Y te quiere poner adrenalina y sales corriendo, y por eso a muchos les encantan las películas de terror y por todo eso. Ok, vamos un poquito con los ejemplos de la columna. Regularmente cuando hacemos estas conferencias, ya tenemos muchos ya tenemos conflictos específicos en la columna. Vámonos en términos muy generales. Una persona que tiene conflictos a nivel de cervicales, tienes que pensar en cuáles son los órganos que están adelante. Se vamos llevando como un mapa general para empezar a descifrarlo, ¿no? Si se meten a la página de Salen, hace poquito publiqué exactamente esta imagen, podemos checarla y empezar a ver, pero no sin que, si entendemos la lógica podemos entender cualquier conflicto. La vértebra 1, la cervical 1, está asociada, es la que está hasta arriba, la que está pegada a las glándulas de la irrigación, la glándula, por ejemplo, la pineal y de la irrigación sanguínea, en la cabeza. Entonces, los conflictos en C1, cuando alguien tiene un conflicto en cervical 1, es un conflicto de desvalorización muy profundo de tu comunicación con qué. ¿Qué es lo que sueles tener acá? Cuando te dicen a ti de... ¿Qué es? ¿A qué te suena? Piensa, ¿no? Pero también está asociado al Padre, a lo espiritual, a eso como más allá, que me trasciende, eso que me conecta con la cabeza. ¿Dónde te puede llevar tu cabeza? A cualquier lado, no tiene límite, es infinita. La imaginación, la fantasía, la literatura, el arte, son infinitas en su creación. Entonces, a eso está asociado los conflictos de C1. Cuando no te permites expresarte en ese sentido, cuando tu religiosidad es cuestionada, cuando tu venta artística es cuestionada, cuando esa comunicación con tu flujo de ideas, tu ideología es cuestionada en el entorno donde te mueves y no te permite expresarlo y tú deseas expresarlo, vas a empezar a tener conflictos en C1. C2 está asociado con ¿qué es lo que sigue acá? La vista, los oídos. Es otro tipo de comunicación. ¿Qué es la comunicación de los ojos? Los ojos son el espejo, el alma. Literalmente está asociado a ese tipo de comunicación profunda con el otro. Si tienes un conflicto en C2, es que no te puedes, tienes una desvalorización intelectual de no poder comunicarte a un nivel profundo con esa persona con que quieres comunicarte. Conectarte a ese nivel de poder ver a los ojos. Eso. Si me explico que si quieres hacerlo y no puedes, esos serían los conflictos en alguna forma en C2. Eso que quieres escuchar. El escuchar, el ver, está también en el comunicar, en el transmitir, pero también está ahí la lengua. Entonces, también son aquellas palabras
que yo no me permito transmitir, pero insisto, a ese nivel muy profundo. No hablar por hablar, o sea, hablar y decir ese sentido de sentirme realmente escuchado de lo más valioso, porque todavía estamos pegaditos hacia uno, o sea, todavía está pegadita la parte de que conecta con mi espiritualidad o mi onda más trascendente y más profunda, la parte de mi cerebro. C3 tiene que ver ya con la parte de mis dientes, de mis mejillas, de los huesos de la cara. ¿Qué decimos que es la cara? Ya no los ojos son los espejos del alma, ¿y la cara qué es? La imagen, ¿no? La sonrisa totalmente imagen, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Es la imagen que doy al mundo. Si yo tengo un conflicto en C3, es que yo tengo un conflicto de desvalorización relacionado con mi percepción de mí, pero de un nivel muy profundo. Un nivel más superficial de esto me daría espinillas, un conflicto de agresión en mi imagen, una desvalorización en mi imagen, de repente me podría empezar a afectar los dientes, ¿no? Que se me hacen caries o se me descalcifican, o me empezarían a salir bolitas de grasa en la cara. Más profundo me empieza a afectar huesos, más profundo se va hasta la mente, es decir, hasta la mente. Ya cuando lo estoy asociando a cómo me lo pienso. ¿Qué sigue? Nariz. Si estamos hablando de C4, estamos hablando de conflictos sexuales. ¿Por qué? ¿Para qué sirve la nariz? Respirar, pero bueno, lo haces así. Y la gente que luego no respira por la nariz también respira. Entonces no sirve para respirar. También sirve para oler. ¿Para qué hueles? Para ver si algo está rico o si algo apesta. Para identificar, por ejemplo, a nivel sexual, a nivel territorial, cuando las hembras están en celo, los machos están en celo, o cuando hay un macho u otro enemigo, un depredador que está invadiendo el territorio, algo apesta. ¿Sí o no? Si yo tengo un conflicto acá, en C4, y yo tengo un conflicto de desvalorización intelectual, de cómo me pienso en relación a lo sexual. Dependiendo de qué tan profundo sea, qué tan profundo tenga la afectación. Músculos del cuello, y empieza la parte de los hombros, tiene que ver con qué dijimos, el sostén de la cabeza. ¿Para qué tengo que sostener la cabeza y tener una articulación? Dijimos para ver opciones. Y empieza con la capacidad de voltear, de empezar a visualizar opciones en el mundo, ¿no? Muy asociado también a los conflictos a veces de tobillo. Cuando tienes un conflicto en tobillo, va muy de la mano. C4, C5 tiene que ver con lo sexual. Curiosamente, muchos conflictos de tobillo van a tener que ver con lo sexual, que también están asociados a ver opciones y con poder cambiar de direcciones. Sentirte libre de moverte en el mundo. La C7 tiene que ver con la tiroides. Ya empieza la parte del cuello más funcional, ya más orgánica. ¿Cuál es la función de la tiroides? Es la que regula el metabolismo, se dice, acelera y desacelera el metabolismo. Es la que permite andar más rápido, la tiroidea, que las células utilicen energía o no se utilice, y luego me la pase de tranquilito. Tiene que ver con la aceleración o la desaceleración. Un conflicto, pues ese implica que no eres capaz de alcanzar aquello que quieres alcanzar. Quieres alcanzar algo, se te va. Y no lo puedes alcanzar. Y si te afecta verte, ves que tú piensas que tú no eres capaz de alcanzar, ¿no? También va a ser importante la lateralidad. Si es algo del lado derecho, a nivel de matiz general, los conflictos del lado derecho son conflictos que tienen que ver con lo que se observa de algo del entorno, algo en el entorno, que puede ser la familia, que puede ser algo en el trabajo, me impide moverme, me impide hacer ese movimiento, expresar esa palabra, hacer esa mirada, tener ese pensamiento. Si es del lado izquierdo, es como si algo interno, algo, como si percibieras que algo en tu estructura interna, algo está mal dentro de mí. ¿Me explico? No es lo mismo, no me dejan moverme, que yo no soy capaz, o no, yo mismo ya nací con esa estructura para no moverme, ¿no? Entonces, ambos en la práctica se van a asemejar mucho. Es decir, cuando yo veo que algo no me mueve, que algo, yo nací en un entorno donde algo me impide moverme, pero yo nací en ese entorno raro. Y es la percepción más bien, si viene de afuera o si viene de adentro, que tiene que ver con la polarización de nuestros hemisferios cerebrales. A partir de la C7, luego vienen las dorsales, con las vértebras torácicas. Y ya empieza otro proceso, ya empieza la articulación que tiene que ver con el hombro, los brazos, las manos y el movimiento de esto. ¿Para qué son los hombros? ¿Para qué sirven los hombros? Para cargar ¿a quién?
apoyar a otro. Tiene que ver con el apoyo. Este tiene un diseño de poder soportar al compañero que en la casa se veía herido y que lo soportabas para llevártelo al plan porque no podías dejarlo morir ahí porque no podía caminar. Y esto tiene ese diseño, y de ahí luego lo utilizamos para cargar. Pero ven el arquetipo, cuando llegas a darle apoyo a alguien, a veces no sabes ni qué decirle, pero instintivamente ¿qué le agarras? Y él sí significa, pues carnal, aquí estoy, no sé si puedo hacer algo, realmente es lo que se me puede decirle. Si te puedo apoyar en algo, dime, lo que sea que yo pueda hacer, cuenta conmigo. Y le haces así en el hombre. Está asociado al soporte. Entonces, ¿qué significa un conflicto en D1 o en D1? Un conflicto de no poder soportar. Pero también va a estar asociado a la función del brazo, que tiene que ver con el trabajo. El brazo tiene que ver con el trabajo, con la transformación. Si en esta vértebra empiezan a afectar los órganos, empiezan a afectarse relaciones con lo laboral. Mi percepción aquí. Entonces, si bien acá son conflictos con la comunicación, aquí empieza la historia, aquí empieza el plan. Todos los conflictos en vértebras dorsales o torácicas son conflictos familiares. Tú eres, te sientes, te asignan como el soporte de la familia. No tengo que chocarme. Entonces, la parte central es la que tiene que cargar a todo el mundo. Por eso empiezas desde los hombros, desde el trabajo, y de ahí empiezas a bajar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sigue acá? El corazón, siguen los senos, ¿no? El corazón aquí está asociado, volvemos a lo mismo, típicamente la sangre es familia. ¿Dónde se junta la familia? En la casa. Entonces, el corazón está asociado como esa casa de lo más profundo, lo más sagrado, donde me junto con lo que más amo. O sea, aquí empiezan conflictos a nivel de estas válvulas, a nivel del corazón, a nivel de lo que está pasando dentro de mi casa. Tengo un conflicto de desvalorización en cómo me pienso en mi rol en casa. Más abajito vienen pulmones, pero sobre todo vienen senos, son conflictos con la madre. O sea, conflictos en D3 son conflictos con la función, con la relación materna, porque ahí es donde están los senos, donde están las glándulas mamarias. Y también los pulmones que dan la vida. Entonces van a ser estos conflictos de miedo a la muerte, pero muy arcaicos, muy de bebés. Miedos a la muerte por abandono, porque mamá me dejaba llorar mucho, porque no me daba de comer, porque me olvidaba, porque me dejaba con la abuela y la abuela. Viví conflictos muy carnes y una persona con conflictos muy fuertes en ese nivel, y que a veces son estructurales. Muchas veces todo esto es estructural, casi siempre lo de columna es estructural, es decir, viene desde tu infancia y más allá, porque es algo muy profundo. Tiene que haber una estructura afectada. La estructura es cómo te socializan, cómo te educan, qué información te dan para funcionar y sostenerte en este mundo, para valorarte y decir, este es mi lugar, yo soy. No puedes decir eso. Tienes en conflictos en columna, implica que en una parte de tu vida tú no puedes decir esto. Dices, oye, ¿quién soy? ¿Cuál es mi lugar? Y si es, por ejemplo, decíamos en D3, en D3 es asociado a mamá, es como a esa casa más profunda, a ese origen de la vida. Lo voy explicando. T4 implica hígado, T4 y T5 están asociados a lo que es la vesícula, ¿no? Y del hígado. ¿Cuál es la función del hígado? ¿Cuál es la función de la vesícula? Actuar en exceso cuando tienes un conflicto extremo. La vesícula se activa ante conflictos de rencor. El matiz del conflicto específico de la vesícula, también si tienes conflictos en la vesícula, son conflictos de rencor en el territorio. Alguien te hizo algo mega traicionero o es muy peligroso, pero está dentro del plan. Por ejemplo, ¿cuándo actúa un animal en la vesícula? Una leona que tiene sus hijos a destiempo de las otras leonas, ustedes ven que los mamíferos se sincronizan, pero a veces por algunas circunstancias, algún shock, alguna hembra se embaraza a destiempo. Si tiene sus crías junto con las otras, las crías grandes matan a las chicas. Entonces, la hembra tiene que tener a sus crías aparte y tiene que casar con la manada, regresar a mantener a sus crías, casar con la manada y aparte, y eso le viene el rencor, tiene que estar cuidando que los críos de las otras hembras no maten a los suyos. Porque lo ven como un enemigo, porque lo ven como un juguete, entonces ella ve como un enemigo, algo que es que aquí te cuido porque estoy cuidando a la guardería, pero si me voy por acá y te veo, acá te mato, aunque seas mi manada. Entonces imagínense el rencor que está para poder percibir a alguien tan cercano como un enemigo. Pues hay un conflicto en vesícula, o en este caso el T4 o T5, que van muy de la mano, van asociados a eso. También aquí empiezan a actuar lo que es la parte del plexo solar, también empiezan a actuar lo que son ya los intestinos, empieza hacia abajo, hacia arriba es vesícula, pero hacia abajo son intestinos y es la producción de la sangre, es el primer cerebro.
Los conflictos aquí son conflictos de no asimilación, de no movimiento intestinal, de no movimiento en eso más profundo en mi vida. Insisto, aquí está el origen de la vida. El estómago, entonces, son conflictos dentro de lo más profundo. Y de ahí, si nos brincamos de estómago a páncreas, un conflicto en páncreas es un conflicto de un rencor tan profundo como, imagínate, es como si tú te hubieras tragado ya un bocado, estuviera en el duodeno y estás a punto de digerirlo, vas a segregar los jugos pancreáticos y alguien te lo quita del duodeno. Pues imagínate a alguien que esté tan adentro de ti, que desde dentro te robe el bocado. Por eso está muy implicado el páncreas en conflictos de herencias, o esta parte de la parálisis estomacal con conflictos muy profundos en relaciones familiares, de cosas inexplicables, así de relaciones. ¿Por qué mi hermano me hizo esto? ¿Por qué mi papá me dejó la herencia? ¿Por qué mi hermano me robó la herencia? Y afecta a páncreas. En este caso, si es un conflicto de desvalorización, va a afectar las vértebras T6 y T7. ¿Más o menos está quedando clara la lógica? Entonces, de ahí vamos a ir hacia abajo. El vaso, que tiene que ver con la renovación de la sangre, es un sistema linfático que está implicado literalmente también en la defensa, es grasitas, son glóbulos blancos que están implicados en la renovación y en extraer de la sangre lo que no se necesita. Entonces, cuando se afecta es porque tienes tu sangre de alguna manera contaminada. Algo invade mi sangre, algo invade mi familia. Llegó algo que está envenenando a la familia. La cuñada le está empezando a meter cizaña a todas las hermanas y empieza a tener esa percepción que algo está envenenando la sangre. Y vas a tener un conflicto en vaso, y si es de desvalorización, lo vas a tener en la vértebra asociada al vaso, que es este 8. Si es las glándulas adrenales, es decir, si este 8 estamos hablando de las glándulas de tu suprarrenales, es decir, de la acción ante el conflicto, cómo reaccionas ante los conflictos. ¿Cómo es ese ataque inmediato, esa respuesta inmediata? Cuando ya tienes que dar el zarpazo, la mordida. Es un conflicto donde quiero morder a pero no puedo, o no veo. Los riñones, tanto T10 como T11, están asociados a lo que tiene que ver con conflictos de desarrollo, con conflictos de ya no solo soy el responsable de la familia, porque sigue siendo dorsales, sino que soy el responsable, pero me excluyen. Es decir, como me hablan para hacer todas las chambas, pero nunca para las fiestas. Me hablan para que les ayude, pero nunca me dan las gracias. Me piden dinero y no me pagan. Y luego hasta me dice que ellos me prestaron a mí. ¿Se me explica? O sea, qué pedo, pero aún así sigo siendo la carga de la familia. Si ya a nivel más profundo, de T12 va a afectar el intestino delgado, ya no solo esta parte del estómago, que es la asimilación, sino ya lo más profundo, que es el movimiento y la producción de la sangre, también asociado al movimiento de lo que es la linfa. La circulación de la linfa es muy importante porque la linfa no solo actúa como un sistema de defensa, también nutre en aquellas partes donde la sangre no alcanza a nutrir. Es una nutrición muy profunda. Si tú no alcanzas a nutrirte de eso muy profundo, ¿qué sería lo más profundo a nivel de la familia? Si ya estamos llegando a esta parte y venimos de los riñones, tenemos que pensar necesariamente en que te sientas que te perteneces. Pero aquí no solo que perteneces, ¿no? Que te hacen sentir amado, como querido, ¿no? Integrado. Si tienes conflictos acá es que no te sientes así. Que te sientes excluido, pero aparte explotado, pero aparte no amado. Terroso. Si llegamos a lumbares, las lumbares ya tienen que ver con esta parte más profunda, ya podríamos hablar de conflictos a nivel de la sucesión, de lo que sigue, ya aquí entran los conflictos, por ejemplo, sexuales, los conflictos de identidad, los conflictos de mi relación con mi críos, con mi legado, con mi sostén más profundo, con mi identidad, con dónde pongo el trasero, o sea, dónde es mi lugar, dónde yo lo pongo, ese es mi lugar. No vamos a tener conflictos en ese sentido. Si es en L1, estamos hablando ya de la primera parte de los desechos. Si tienes conflictos en L1 y en L2, estamos viviendo conflictos sucios. Alguien cercano a nosotros, porque viene desde la parte de los intestinos y la nutrición y viene desde la parte de la familia, me hizo algo sucio, algo que considero, pues, no solo injusto, sino también como inesperado, como descarado, como, ¿sí me explico qué sería como ese sucio? ¿Qué es lo sucio? Por ejemplo,
chimpancé que se enoja con otro, va a ir a avienta caca en la cara, ¿no? O sea, Polo, sácalo del polo y lo avienta como una manifestación de, estoy encabronado contigo, y eso es lo más sucio, y es como muy descarado, ¿sí me explico? Es algo como que te hacen de ese tipo, pero tú no puedes hacer nada, porque el que lo hace es tu cuñado, y pues es el esposo de tu hermana, y cómo vas a afectar a la familia, porque el que lo hace es tu hermano, porque el que lo hace es tu papá, porque el que lo hace es tu mamá, y entonces te tienes que aguantar esa mierda, que te tienes que tragar, y aparte llega a ser la revalorización tan profundo que dices, ¿qué significa desvalorización intelectual? Es cuando dices, es que esto es lo que me toca. Si me explico, es cuando asumes eso como tu lugar. Ya desde acá estamos hablando de que esto ya lo empiezas a asumir como una identidad. Estamos hablando de la parte de los lumbares. Si bajamos un poquito más, hablamos del apéndice, pero también hablamos de la parte de la pierna, ¿no? El apéndice tiene que ver con, el guardar es como una pequeña reservita que puedes hacer en casos de conflictos. O de repente, si se empieza a poner como que dices, no, como que el cráneo empieza a ponerse intenso, déjame empiezo a hacer como mi reservita por acá, no vaya a ser que, tiene que ver con eso. Pero entonces tiene que ver con qué, con el soportar. Vas a decir, yo no voy a soportar más esto. Si no lo vas a soportar más, ¿qué empiezas a hacer? La típica mochilita que vemos en las caricaturas del vagabundo, ¿no? Esa es como la apéndice, podemos decirlo. Eso que me llevo como para aguantar, porque ya no soporto más estar aquí. Empieza a afectar esa parte también. ¿Qué es no soportar? No soporto otra situación. Que también tiene que ver con los conflictos de descalcificación a nivel sacro, a nivel de la cadera y a nivel del fémur, ¿no? Como el cáncer de fémur, la descalcificación de fémur. No soporto una situación. Y si el conflicto me está afectando a nivel de la vértebra, implica es una desvalorización ese nivel de, es que no soporto, pero no puedo moverme de aquí. Esto es lo que me toca. Este es mi lugar en la familia. Es que a mí me toca cuidar a mi mamá. Es que a mí me toca ayudar a mi hermano. Pues es que soy el hermano mayor. Es que es lo que me toca. Si vamos bajando más, tenemos ya L3. L3 son conflictos de desvalorización sexual. Que también tiene que ver con conflictos de, digamos, de invasión en mi territorio de lo sexual, porque también está afectada la vejiga. La función de la vejiga es marcar el territorio, es decir, este es mi territorio. ¿Y cuándo puedo vivir un conflicto en L3? Pues, por ejemplo, si tengo la creencia en la propiedad humana y creo que mi esposo o mi esposa me es infiel. Entonces, si yo siento que me es infiel, alguien me está robando mi territorio sexual, pero es mi esposo, me tengo que aguantar. Y traca, se te empieza a ir L3. L4 tiene que ver también con la próstata, está ya a nivel del nervio ciático, que es el nervio que nos permite ya la motricidad, la comunicación con toda la motricidad. La próstata, ¿qué hace la próstata? Impulsa, es la que de alguna manera genera el semen para que el esperma salga disparado junto con ese liquidito seminal. Tiene que ver con la potencia, lo mismo que tiene que ver con el nervio, con la potencia, la motricidad, la capacidad de tener un sentido claro en mi vida. Si tengo un conflicto en L4, yo no tengo ese sentido claro en la vida, me siento diferente a los demás, me siento excluido, pero yo me siento diferente, no soy capaz de seguir el ritmo de los otros. Los demás van más rápido, o no me siguen el ritmo, los demás van más lento y me dejan solo. Voy a empezar a verlo en ese sentido. L5 ya son las piernas inferiores, ya va a tener que ver también con, otra vez, regresamos una vez a la identidad más profunda. Las piernas inferiores, los pies tienen que ver con el arquetipo de la madre, por lo que es la madre tierra. ¿Qué es lo que más contacto? El pie está diseñado para andar sobre la tierra. Y en todas las culturas a la tierra se le dice madre. Es el arquetipo. Los conflictos aquí ya empiezan a ser, pero insisto, es esa identidad más profunda de cómo mamá me vinculaba al placer. Cómo mamá, porque estamos hablando de que viene de la parte prostática, de la parte sexual, estamos hablando de cómo mamá me vinculaba al placer. Me acariciaba, no me acariciaba, me dio de mamá, no me dio de mamá, me decía, ay, qué chulo, mi crío, hermoso, precioso, y me acariciaba y me hacía sentir bien. No. ¿Eso tiene que ver con la fuerza de las piernas? Sí, claro, pues es la fuerza motriz y te va a acabar afectando. Entonces, cuando tienes ese sentido es como, por un lado te quieres quedar aquí porque es tu lugar, pero otra parte te quieres ir porque no tienes seguro tu lugar. Y eso es lo que sientes cuando te afecta el nervio ciático, que es como, haces este movimiento, como si quisieras dejar una pierna aquí y la otra quisiera irse para el otro lado, y ese es el nerviosito que se te deja. Es porque no tienes seguro ese lugar, no tiene que ver con esa identidad más profunda.
sacro y coxis. Sacro tiene que ver, como lo dice la palabra, con lo sagrado. Tienes un conflicto de desvalorización en un momento sagrado de tu vida. ¿Qué son los momentos sagrados? Tu nacimiento, por ejemplo, tu parto, cuando te casas, cuando tienes tu primer hijo, cuando te gradúas, o sea, momentos que en tu cultura tú ves como sagrados, como un paso de ritual, la adolescencia, tu primera relación sexual. Y si tienes un conflicto en ese momento que tú consideras sagrado, bragas, te va a afectar el sacro. Se va a necrosar, se te va a afectar. Coxis tiene que ver con el ano y con el recto. El ano tiene que ver con la identidad. Si tú ves dos animalitos, perrito y perrita, perrito y perrito, perrita y perrita, llegan y se conocen, ¿qué es lo que se vuelve? El ano. El ano es la identidad. Ahí es donde te enteras quién es el otro compa y dices, puta, este compa no ha comido nada bien últimamente. O sea, mira qué chido la alimenta, aquí creo que te da, ¿no? Porque ahí huele todo, ¿sí? Ahí está la identidad, este le va bien, este no le va bien, y está asociado a la identidad, por eso decía, el lugar donde pongo el culo, mi lugar. Entonces, si tienes un conflicto en cosas, es un conflicto de desvalorización de la identidad. Perdí mi lugar, no soy capaz de encontrarlo. No tengo lugar, no soy capaz de buscar o de hacerme un lugar en esta vida, de ser algo. ¿Me voy explicando? Más o menos, ¿va quedando claro? Ok, insisto, ya cada uno tendrá que buscar el matiz. Eso es un matiz general. La situación puede ser cualquiera que tú veas desde cualquiera de estos matices. Pero si tú tienes la clave, y eso es la maravilla de lo que nos da Hammer, si tú ya sabes qué vértebra tienes afectada, te tienes la mitad del camino recorrido. Lo que sigue es buscar una situación conflictiva con este matiz específico y empieza a abordar en ese sentido, empieza a trabajar, empieza a revalorizar, empieza a mover, empieza a flexibilizar esos pensamientos, esas ideas, empieza a soltar esas relaciones que te has impuesto y que no te corresponden, empieza a expresar aquello que no has expresado sin miedo, date cuenta en la época que estás viviendo y asúmela, date cuenta en el siglo en que vives y asúmelo. Y empieza a dejar de tener miedo y esto se empieza a regenerar, porque si el cerebro empieza a recibir información nueva, esta información nueva automáticamente nace un cuerpo. El cerebro es la memoria de millones de años, no necesitas literalmente hacer más que dar información coherente. Y si le ayudas con un poco de movimiento, y si le ayudas con un poco de nutrición sana, con unos toques, con unos desbloqueos, es decir, con cualquiera de las medicinas anteriores que vimos, para revitalizar este proceso natural del cuerpo. Si tú tienes una fase de reparación muy dolorosa y puedes tratar el dolor sin cortar el proceso. Si tú tienes una infección que está regenerando algo y se te puede desbordar y puedes dar una dosis de antibiótico para que no se desborde, pero no cortar la infección porque está regenerando un órgano, puedes acompañar en coherencia e integralidad de esto y el cerebro hace el resto del trabajo. ¿Me explico? Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una vértebra lumbar extra, una vértebra número 6? ¿Una vértebra lumbar? ¿Qué le pasa? Ajá, extra. Extra. Ah, que hay una vértebra de más. Interesante. ¿Qué implicaría esto? ¿Qué implicaría esto? Que tu cerebro, o sea, eso obviamente tenemos que buscar en lo transgeneracional. Tú naciste adaptado para tener un reforzamiento en una relación que estaba muy débil. Algo vivió tu ancestro de desvalorización cañoncísima al grado de que tú naces con esa reforzada. Tenemos que ver qué vértebra para ver qué matiz específico. Y verificar entre las dos vértebras en que haya salido, por ejemplo. ¿Cuál es la vértebra que se tiene de más? Es la que está pegada al coxis. La que está pegada acá al coxis, aquí. O sea, hay una más, digamos, una L6. ¿Con qué estaría el conflicto? Entonces dijimos que tenía que ver, ¿a dónde? Con mamá, ¿no? Con la identidad más profunda. Es un conflicto de alguien que le cortaron la identidad cañón. Y que alguien que toda la vida se la vivió pensando en querer recuperar esa identidad perdida y que no tenía más remedio que ponerla sobre la otra que ya tenía. No sé si me voy explicando, o sea, sería el matiz de la situación, pero eso es lo transgeneracional, donde ya te empiezas a meter en el sistema, en el árbol, pero vas buscando ese matiz de conflicto fijo. Súper interesante. Bien. Gracias. Pues bueno, ha sido un placer. Aprovecho, como todo, también tiene, regálame 5 minutos más. Les queramos compartir, ahorita les quiero dejar la palabra a Alberto, yo acá termino, compartir de un evento que viene, que empezamos la próxima semana en un curso del magnetismo,
tenemos consulta grupal el 22 de julio, que eso también es una oportunidad súper bonita de ver cómo esto funciona en la práctica. Ahí no hay conferencia y solo práctica, vemos consultas individuales y venimos de observadores. Y bueno, nada. También, la conferencia es libre, pero igual hay una aportación voluntaria para seguir fortaleciendo el proceso de difusión. Entonces, si les gusta hacer alguna aportación, bien llegada. Entonces, yo aquí me quedo, me despido, muy buena noche. Gracias. Te dejo la palabra.